en el día de hoy, desde ya, que lo importante era escuchar la palabra de Emiliano. Emi, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Por favor. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Emiliano. Bueno, yo quiero comentar algo para hacerle patearle la pelota a Emiliano. Bien. A ver, arrancamos. Hoy, bien. Gómez Centurión en Radio Mitre, ¿bien? Y replicado por Infobae. Perdón, además hizo un recorrido por todos los medios. Me hicieron una operación por el daño que le generamos al contrabando y dijo, después de la promesa que hizo el presidente de ser él un actor activo en la lucha contra la corrupción, entiendo perfectamente la decisión que tomó. Yo hubiera hecho lo mismo, en tanto lo que significó su desvinculación momentánea, o por lo menos su frisado. ¿Qué opinas? Totalmente, o sea, yo me acuerdo de Gómez Centurión cuando recién asumía y daba sus primeras pocas charlas, ¿no? Con pocos periodistas, pero lo primero que él dijo fue que Macri le pidió personalmente que se hiciera cargo. Lo conocía de la Agencia Gubernamental de Control, ya sabía cómo trabajaba y el perfil que tenía Gómez Centurión y que lo sigue teniendo, por supuesto. Era el indicado, ¿por qué? Porque le dijo Macri a Gómez Centurión no solamente que tenía que ordenar la casa, sino que lo que sus nietos iban a vivir, de alguna manera, el país en el que iban a vivir, estaba determinado por el desarrollo del comercio internacional y cómo comenzar a transitar por una nueva etapa a partir de ahora. Para eso necesitaba ordenar la casa primero. Ordenar la casa en los términos que Macri le transmitió a Gómez Centurión era combatir el contrabando por un lado y combatir el narcotráfico por el otro. Los dos, por supuesto, tienen al comercio exterior como el vehículo, ¿no? El contrabando de alguna manera utiliza una logística muy creativa y el narcotráfico utiliza, por supuesto, a los actores del comercio internacional como fachada. Todo eso por intermedio de la aduana. Y este intermedio, quiero decir, es la connivencia de funcionarios no probos, porque la aduana también, hay que decirlo, tiene funcionarios de carrera, de mucha trayectoria, que también se han visto muy perjudicados con esta sospecha sobre el director general. Ahora, la suspensión que llevó adelante Macri tal vez pudo haber sido puesta en duda por apresurada y demás, pero por los motivos o por lo que la causó. ¿Qué fue lo que la disparó? Una denuncia anónima. Entonces, con ese criterio, el criterio administrativo de la suspensión inmediata podría haber sido algo, discutible, ¿no? Por lo menos. Pero por otro lado, yo creo que no lo podría haber hecho con otro funcionario, porque la formación, creo yo, que tiene Gómez Centurión habilita para que él, no digo se preste, pero de alguna manera jugara ese juego de suspensión, vemos qué pasa y después volvés con todo. Me parece a mí que tiene que ver con el perfil que tiene Gómez Centurión de decir, avalo me duele, no te digo me inmolo, pero acato, ¿no? Cualquier otro funcionario político, con todas las letras, no hubiese vuelto. Estoy de acuerdo. No hubiese vuelto. Todos conocemos, y para los que no están en tema, la formación de comando no es una formación singular, no es una, generalizable, sino singular. Y creo que lo que está diciendo Emiliano va en esa línea, en la de que el que escucha comprenda por qué alguien en una situación de esta naturaleza termina bancando el mientras tanto para poder brindar con tranquilidad en el día de hoy. Totalmente. Y Gómez Centurión, en los 8 meses que tuvo de gestión, porque ya el 19, o sea, la semana que viene se cumplían 2 meses de suspensión. En esos 8 meses realmente, te digo que revolucionó bastante puertas adentro y también puertas afuera del organismo. Puertas adentro estuvo ejecutando, parte de la gestión aduanera que le compete a todo director, que es la remoción de funcionarios y ir alternándolos en distintas áreas, o sea, ir cambiando de zonas. Creó nuevas regiones aduaneras, creó la región hidrovía, que es algo neurálgico para el comercio internacional argentino, y sobre todo estratégico, y sobre todo también muy utilizado para el tráfico de drogas, sobre todo para lo que baja desde Paraguay, escondida en barcazas, ¿no? Las barcazas que no tienen un puerto, sino que muchas veces se amarran en palos, en islas, en las costas
sin ningún tipo de control, y ahí cualquiera puede venir e intervenir esa barcaza que muchas veces no viene ni tapada ni con precintos, o se pueden vulnerar fácilmente. Gómez Centurión introdujo esta nueva región y varios otros cambios. Por ejemplo, sacó el tema de control del área metropolitana, donde el controlado respondía al que era el área de control, y dotó de mucho poder al área legal, técnico y aduanera. Le devolvió el poder que no tenía hacía mucho tiempo. Y realizó varias denuncias, ¿no? Y muchos sobre todo en la justicia, en lo penal económico, muchos jueces se preocuparon. Y se sorprendieron. Se sorprendieron. Que esto también llegara siquiera, ¿no? No solamente que llegara, sino la forma en que llegó. Sí, señor. Porque él tomó la iniciativa y de alguna manera el pensamiento estratégico, si querés, de Gómez Centurión, en este caso no fue una planificación, tengo todo el tiempo del mundo para ver qué pasa y limpiar. Fue directamente al campo de batalla y dijo, el que golpea primero, golpea dos veces. Y cuando cerró depósitos fiscales, no cerró a cualquier depósito fiscal, cerró a los más grandes. Y el primero que cerró fue el depósito fiscal del presidente de la Cámara de Depósitos Fiscales, Pascucci. Miguel Pascucci, que ya no está más en la presidencia de la Cámara de Depósitos Fiscales, obviamente. Y así siguió con varios otros depósitos fiscales y varios otros transportes, empresas de transporte, que estaban todos vinculados. Por supuesto. Entonces se fue desenmarañando, si querés, y descubriendo toda una trama que tenía mucha vinculación con el ex administrador federal de ingresos públicos, Ricardo Echegaray, y con sus amigos, ¿no? El tema, paradójicamente, el que más preocupa a la gente con la que me toca hablar, por la sorpresa, por lo nuevo. Yo llevo casi 20 años en la problemática del comercio exterior, y pocas veces había escuchado hablar de la intervención de los servicios de inteligencia de manera tan orgánica como aparentemente está. De hecho, me tocó una situación muy incómoda, que es precisamente una intervención mía en los medios, en un medio de mucha repercusión. Estaba en Intratables y hablando sobre esta temática, termino de hablar de esta temática, yo salgo y miro después en el tape lo que había ocurrido, y mientras yo estaba hablando, de manera tratando de ser lo más, diríamos, profesional posible en el análisis de lo ocurrido en la problemática del comercio exterior y de la aduana, atrás me habían puesto fija la imagen de Lilita Carrió abrazándolo, esa famosa foto a Gómez Centurión. Digo, no abro juicio de valor, estoy diciendo lo siguiente. A partir de ese tiempo, esa fue mi última intervención, yo diría, descontextualizada de lo que publicó Pañi en aquel famoso artículo en La Nación, donde denuncia la presencia de una servicios de inteligencia en la aduana de Ezeiza. En la aduana de Ezeiza, cobrando, institucionalizados. Y entonces dije yo, me hice el siguiente cuadro de valor. A ver, yo tengo que aparecer jugando orgánicamente para Estiuso o para Milani y ¿cómo era el segundo de Pocino? La dupla Milani. Yo esto lo desconozco. Tipos que estamos en el comercio exterior desde hace 20 años y que a partir de la denuncia de Gómez Centurión sobre el tema de Jai, ¿no es cierto?, los 14.500 millones de dólares en términos de Jai y demás, pasamos a estar bajo sospecha todos, hasta que no se conozca el listado, nos encontramos con esta nueva situación. La pregunta es, ahora, el retorno de Gómez Centurión permite tener esperanzas en que el tema de los servicios va a ser despejado, va a haber alguna resolución, porque particularmente él tuvo que retirarse por una denuncia hecha en la AFI actual. Algunos dicen que tiene que ver con la AFI anterior, pero lo concreto es que Patricia Bullrich, Magdalani, digo, no son personas neutras en este partido. La pregunta es, ¿cómo miras esto? Vos lo planteaste bien. En 20 años de comercio exterior nunca viste una cosa así. Nunca había escuchado eso. Creo que nadie ve una cosa así. Claro. Y creo que esto excede el comercio exterior lisa y llanamente. Por supuesto. Y es una preocupación por lo siguiente, porque en el medio están los operadores que están, como vos decís, sospechados, y andás a ver qué más les van a pedir
a la hora de operar, ¿no? A la hora de exportar, importar, a la hora de declarar un despacho, a la hora de poner un precinto electrónico, a la hora de habilitar un depósito fiscal, van a seguir habiendo, no sé, aduana factoría, por ejemplo, se van a eliminar regímenes de comercio internacional que simplifican. ¿Cómo vamos a hacer? Porque también se publicó el decreto de la ventanilla única, ¿no? De comercio exterior. O sea, por un lado, el BUSEA. Claro, el BUSEA. Por un lado vamos a la facilitación del comercio exterior, pero por otro lado tenemos esto, que es una corporación aduanera con más de 400 años, más vieja que la República, que está totalmente infectada de estos servicios que vos mencionabas recién. Entonces está desnaturalizada. Entonces no es algo aduanero lo que estamos hablando, es algo lisa y llanamente de inteligencia, donde quizás, y me la juego mal, ¿no? Donde quizás puede tener mucha más información la Embajada de los Estados Unidos que nosotros mismos. Porque es así, porque lamentablemente narcotráfico y contrabando son siameses, y lamentablemente es algo muy monitoreado por los Estados Unidos. No digo lamentablemente esté monitoreado por Estados Unidos, sino que sea un hecho, la Argentina sea un lugar totalmente fértil, y lo viene denunciando Lilita Carrió hace mucho tiempo, y no por nada lo abraza Gómez Centurión, lo ampara y de alguna manera realiza esa presentación judicial. Creo que no es algo de comercio exterior esto que estamos viendo, sino que es algo muy, muy superior de estrategia, de inteligencia, y la pregunta habría que elevársela directamente a las máximas autoridades del país, si van a tener realmente la voluntad, la clarividencia, ¿sí? Por no decir pantalones, como para tomar decisiones muy, pero muy fuertes, porque fue muy fácil desplazar a Gómez Centurión y tomarlo como cabeza de turco, ¿no? En este ensayo de somos un gobierno transparente, somos un gobierno que combate la corrupción, pero y es fácil también reinstalarlo y dar esa demostración de, si querés, de nuevo, de republicanismo, ¿entendés? De nuevas instituciones en el país, de volver a creer en la política, porque ante la primera sospecha lo desplazamos, cuando se demuestra que lo que se demuestra en realidad es la incompetencia de un juez, ¿está bien? Pero es señal suficiente también. Así como fue fue señal suficiente una denuncia anónima, también es señal suficiente la incompetencia de Ariel Lijo, ¿no? En esta causa, ¿no? Y la derivación al tema de a la justicia en lo penal económico. Sí, cerrando, Emiliano, yo te diría que es muy importante esto que vos estás tirando, y por supuesto que todos estamos deseando de que podamos analizar a futuro el comercio exterior tal cual debiera ser, una herramienta de ayuda técnica para que los importadores, industriales, productores, exportadores argentinos, teniendo en cuenta que nuestra matriz importadora es fundamentalmente de exportación, puedan realizar su tarea sin este tipo de influencias que hacen, insisto, de que todos estemos bajo sospecha, porque obviamente todavía está vigente la denuncia más escandalosa del comercio exterior en toda su historia. Lo tenemos que decir con todas las letras. Los 14.500 millones de dólares son 5 veces casi la denuncia que se le ha hecho a la expresidenta de la Nación por el tema del dólar a futura. Pero además involucra al 60% de los actores de hoy. Estamos hablando de 17.000 y algo de importadores sobre menos de 30.000. Ahí impacta el número global. Lo global. En términos de cantidad, estamos hablando del 6% del total de las importaciones. Eso también y esto hay que decirlo. Hay que decirlo también. Hay que decirlo también, porque impacta el número global y me parece interesante para posicionarlo en la agenda. Sí, señor, totalmente. El 6% también es importante. Y además, ojo, porque el contexto de esta denuncia también está muy vinculado al tema del blanqueo. Totalmente. La necesidad de traer esos fondos, ¿no? Del exterior. Totalmente. Hay quien decía que era una operación estratégica para ayudar a más de uno le llegó esa notificación, ¿no? Signea de esa notificación diciéndole, bueno, encontramos esta inconsistencia, ¿no? Están hablando de algo muy simbólico, ¿no? Comparado a grandes operaciones. Bueno, en realidad el blanqueo todavía estamos... Ese es otro cantar. Es otro cantar y los bancos están con... Nos quedamos cortos de cal. Eso seguro. Yo la última pregunta que quiero... Yo quiero hacer una pregunta antes de irnos al corte, aprovechando luego que está Emilio.
¿Qué pasa con Bullrich y Centurión? Porque él dice que se llevan bárbaro, pero... No, sí, estas son como esas relaciones. Pero... Y Bullrich con esta cuestión de esta inconsistencia, porque quieras o no, fue la que llevó a cabo la denuncia, fue quien, ¿no? O sea, de alguna forma, ¿cómo queda Bullrich posicionada en ese sentido? Creo que no puedo hablar de la relación que ellos tienen porque no conozco la relación. O sea, podría creerle a Gómez Centurión cuando dice, pero para mí es políticamente correcto. Claro, somos colegas de trabajo, digamos. Sí, nos hablamos ahí de vuelta. Hoy fue así. Toda la mañana fue así. Hoy. Chateamos. Creo que Patricia Bullrich no tenía otra alternativa. Si tenía esa denuncia anónima, algo tenía que hacer, porque si la tenía ella, la podía tener cualquiera. Y si esa denuncia anónima trascendía a los medios, sobre todo a medios que todavía tienen un gran impacto, ¿no? Hay medios que tienen esa... Se hablaba de que ya tenía la grabación Infobae. Sí, la tenía Infobae, C5N y así sucesivamente, ¿no? Con lo cual, me parece que fue prudente dentro de este ámbito de obediencia debida entendida en estos casos, ¿no? No le quedaba mayor opción, más margen. No había margen de maniobra. Yo creo que no. Y Macri creo que tampoco tenía mucho margen. Creo que tampoco fue que presionaron a la justicia, no es que trascendía una cuestión de apúrense, pero sí trascendió que no te preocupes, vas a volver, y de hecho volvió. Sí. Y creo que Gómez Centurión estaba totalmente seguro transmitía que volvía. Sí. Cierro lo de Victoria. Patricia Bullrich va a ser candidata en las listas de la ciudad de Buenos Aires, y esto es un cierre elegante. Yo creo para que toda una otra situación. Me preocupa mucho más el vínculo Gómez Centurión-Abad. Ese es el vínculo central a mi juicio, pero dejémoslo allí. Lo dejamos para el próximo. Dejamos picando a Abad. Lo dejamos para el próximo. Así es. Emiliano, para nosotros ha sido un honor y un lujo poder en el día de hoy precisamente contar con vos. Para mí fue un placer. Gracias. Muchas gracias. Vamos ya al primer intervalo en la tarde y volvemos. Florencia Carbone suma calado a tu agenda. Trade On, el superávit en estado puro. De lunes a jueves a las 10 en Trade, periodismo de carga.